Imagina esto. Estás avanzando a través de un cementerio infinito de lodo. Cada paso es una lucha contra la succión. No has dormido en 96 horas porque no hay tierra seca. Si dejas de moverte, te hundes. Si caes, el lodo te traga entero. A tu alrededor, hombres se están ahogando de pie, demasiado exhaustos para levantar la cabeza por encima del agua. Y liderando esta marcha de los condenados va un hombre montado en el último elefante sobreviviente. Sujeta las riendas con manos febriles. Su ojo derecho está hinchado y cerrado, supurando infección, latiendo con un dolor tan intenso que incapacitaría a un soldado normal. Pero no se detiene. No grita. Solo sigue empujando hacia adelante. Esta es la brutal realidad del año 217 a.C. Y el hombre que está destruyendo su propio cuerpo para destruir Roma es Aníbal Barca. Antes de sumergirnos en esta historia implacable de supervivencia y venganza, si quieres descubrir más verdades ocultas de la historia, dale like y suscríbete. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Es increíble ver cómo estamos conectados por todo el mundo gracias a nuestra curiosidad por el pasado. El cruce de los pantanos del Arno no fue una marcha. Fue un desastre en cámara lenta. La mayoría de los libros de historia lo pasan por alto. Hablan de los Alpes, pero los Alpes solo eran frío. Los pantanos eran letales. Durante 4 días y 3 noches, el ejército de Aníbal no tocó tierra firme. No acamparon, no cocinaron, solo caminaron. La escena era macabra. Los soldados al frente de la columna removían el suelo hasta convertirlo en una papilla profunda. Para cuando llegaba la retaguardia, caminaban por una inmundicia líquida. Cuando el agotamiento finalmente golpeaba, los hombres no se acostaban en el suelo. Se subían a los cadáveres hinchados de los animales de carga, solo para mantener la cabeza fuera del agua durante unos minutos de sueño. Usaban a los muertos como balsas. Este era el nivel de desesperación que Aníbal exigía, y él mismo pagó el precio en carne propia. Montado sobre Surus, su elefante de guerra, Aníbal estaba elevado por encima del lodo, pero no podía escapar de la infección. Las bacterias del pantano se instalaron en su ojo derecho. La inflamación fue catastrófica. No tenía médicos, no tenía vendas limpias y absolutamente no tenía tiempo para detenerse. Simplemente dejó que el ojo muriera. Sacrificó la mitad de su visión para mantener al ejército en movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué obligar a un ejército a tomar una ruta que los mata más rápido que el enemigo? Porque la velocidad es el arma más mortal. El cónsul romano estaba esperando en la carretera principal, custodiando el camino fácil, confiado en que ningún ejército podría sobrevivir a los pantanos. Se equivocó. Aníbal no solo flanqueó a los romanos, se materializó detrás de ellos como un fantasma. Cuando su ejército finalmente emergió a tierra firme en Arretium, cubierto de lodo y medio ciego, habían logrado lo imposible. Habían evitado todas las fortificaciones que Roma había construido. El impacto no fue solo táctico, fue psicológico.
Aníbal demostró que soportaría cualquier dolor, cruzaría cualquier infierno, solo para poner sus manos en la garganta de Roma. Pero un hombre capaz de dejar que su propio ojo se pudre en su cabeza por el bien de una estrategia no se hace de la noche a la mañana. Ese tipo de disciplina, esa obsesión, se fabrica. Para entender al monstruo que emergió del pantano, tenemos que dejar el lodo de Italia y retroceder 20 años. Tenemos que ir a un templo en Cartago, donde un padre está a punto de entregarle a su hijo de 9 años un cuchillo y una elección que quemará el mundo. Para entender al hombre que podía perder un ojo sin inmutarse, tenemos que entender al arquitecto que lo construyó. Aníbal no nació monstruo, fue cuidadosamente diseñado. Su creador fue su padre, Amílcar Barca, un hombre cuyo mismo nombre, Barca, significa rayo. Y como el rayo, Amílcar era brillante, aterrador y destructivo. Transportémonos a Cartago en el 241 a.C. La primera guerra púnica acaba de terminar. Para el ciudadano promedio fue una derrota, pero para Amílcar fue una traición. Había luchado contra los romanos en Sicilia durante años y permaneció invicto en batalla. Era un genio táctico que daba vueltas alrededor de las torpes legiones romanas. Sin embargo, mientras ganaba en el campo de batalla, los políticos en casa se rindieron. Firmaron un tratado de paz humillante que despojó a Cartago de su riqueza y su orgullo. Roma no solo ganó, humilló a Cartago, apoderándose de las islas de Sicilia y Cerdeña y exigiendo reparaciones de guerra aplastantes. Amílcar regresó a casa no como un general derrotado, sino como un hombre consumido por una rabia fría y calculadora. Se dio cuenta de que Roma no podía ser negociada. Roma era una amenaza existencial. Era un depredador que eventualmente devoraría a Cartago vivo, a menos que fuera destruido primero. Pero Amílcar sabía que era demasiado viejo para terminar esta guerra él mismo. Necesitaba un legado. Necesitaba un arma que le sobreviviera. Entra Aníbal. El momento definitorio de la vida de Aníbal ocurrió cuando tenía solo 9 años. Es una de las escenas más famosas de la historia de la República Romana, pero a menudo pasamos por alto el peso psicológico que tiene. Amílcar se preparaba para partir hacia Hispania, la actual España, para reconstruir el imperio cartaginés y asegurar las minas de plata necesarias para pagar las extorsiones de Roma. El joven Aníbal suplicó ir con él. No quería quedarse en el lujo blando de la capital. Quería la vida del campamento. Amílcar aceptó, pero con una condición. Llevó al niño al templo de Baal Hamón. Imagina la atmósfera. Humo denso de incienso, el parpadeo de las hogueras sacrificiales, el silencio de los sacerdotes. En el mundo antiguo, los juramentos no eran solo palabras, eran contratos vinculantes con lo divino. Romper un juramento invitaba a la destrucción cósmica. Amílcar hizo que su hijo de 9 años colocara su pequeña mano sobre la víctima sacrificial, un animal recién sacrificado aún caliente y sangrando, y jurara un voto solemne. La frase exacta varía en los textos antiguos, pero el sentimiento era absoluto. Juro que tan pronto como la edad me lo permita, usaré el fuego y el acero para arrestar el destino de Roma.
Esto no fue solo una promesa, fue un ancla psicológica. Desde ese momento, la vida de Aníbal tuvo un propósito singular. No fue criado como un príncipe, fue criado como un soldado. Amílcar lo llevó a Hispania, lejos de la influencia corruptora del Senado cartaginés. Durante la siguiente década, el aula de Aníbal fue el campo de batalla. Esto es crucial para entender la dinámica Cartago versus Roma. Mientras los aristócratas romanos aprendían retórica y derecho en el foro, Aníbal aprendía a dormir en el suelo duro, a soportar el hambre y a matar. Comía la misma comida que los soldados comunes, se vestía como ellos, luchaba a su lado. Amílcar le estaba enseñando una lección vital. La lealtad no se compra con oro, se gana a través del sufrimiento compartido. Esta crianza creó un perfil psicológico único. Aníbal era un noble de alta cuna con los instintos de un soldado raso. Podía discutir filosofía con tutores griegos en un momento y cortar un miembro en combate al siguiente. Aprendió a leer el terreno como un mapa y a leer a los hombres como libros. Lo más importante, observó a su padre luchar. Absorbió las tácticas de Amílcar, su uso de emboscadas, su dependencia de la velocidad, el estilo de guerra relámpago. Pero Amílcar se quedó sin tiempo. En el 228 a.C., durante una escaramuza con tribus locales, quedó acorralado. Para salvar a sus hijos, atrajo al enemigo y se ahogó en un río. Aníbal, ahora con 18 años, vio morir a su padre. El arquitecto se había ido, pero el arma estaba terminada. El odio hacia Roma había sido templado por años de disciplina y duelo. Cuando Aníbal finalmente tomó el mando del ejército a los 26 años, no era solo un general. Era la manifestación del fantasma de su padre. Tenía el mejor ejército del mundo, una fuerza multicultural de libios, númidas e íberos, todos fanáticamente leales a la familia Barca, no a la ciudad de Cartago. Y tenía un plan. No iba a esperar a que Roma iniciara la Segunda Guerra Púnica. Iba a llevar la guerra hasta ellos. Iba a hacer lo impensable. Miró hacia el norte, hacia las montañas que ningún ejército había cruzado nunca en fuerza. Los Alpes lo estaban llamando. A finales del 218 a.C., Aníbal hizo algo que los expertos militares consideraban imposible. Miró los Alpes, la enorme cordillera helada que servía de fortaleza natural de Italia, y decidió caminar sobre ellos. Para entender la locura de esta decisión, tienes que darte cuenta de que en la mente antigua, los Alpes no eran solo montañas, eran el borde del mundo conocido. Un lugar donde vivían los dioses y donde morían los humanos. La logística sola era una pesadilla. Aníbal no estaba haciendo senderismo con una mochila. Estaba moviendo una ciudad. Tenía aproximadamente 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Imagina los requerimientos calóricos. Un elefante come alrededor de 136 kilogramos de comida al día. En las cumbres áridas y nevadas no hay pasto. Cada bocado de comida tenía que ser transportado. Esto no era una marcha, era una carrera contra el hambre. Y las montañas no estaban vacías. Estaban habitadas por tribus galas hostiles que veían a este enorme ejército como un blanco lento y fácil.
A medida que la columna cartaginesa se extendía por kilómetros a lo largo de estrechos salientes helados, las tribus los emboscaban desde arriba. Rodaban enormes rocas por los acantilados, aplastando hombres y caballos, enviándolos gritando al abismo. Era una masacre en cámara lenta. Aníbal tuvo que librar una guerra vertical, enviando a su infantería ligera a trepar por los acantilados y tomar las alturas solo para detener la lluvia de piedras. Pero el verdadero enemigo era el frío. A medida que subían más alto, comenzaban a caer las nieves otoñales. El camino desaparecía. Hombres que habían crecido en el calor de África y Hispania aún se congelaban hasta la muerte dentro de su armadura. Los animales resbalaban en el hielo, arrastrando a sus manejadores al vacío con ellos. El costo psicológico fue inmenso. Cada paso era una apuesta con la muerte. Luego llegaron al bloqueo. Un enorme deslizamiento de tierra había barrido el camino en un acantilado empinado. Había una caída de 300 metros a un lado y una pared de roca vertical al otro. El ejército estaba atrapado. No podían retroceder. Las tribus estaban detrás y no podían avanzar. Estaban varados en un saliente helado con los suministros agotándose. Aquí es donde el genio de Aníbal pasó de táctico a ingeniero. No entró en pánico. Usó ciencia. Ordenó a sus hombres talar los pocos árboles raquíticos de la zona y apilar la madera alrededor de las enormes rocas que bloqueaban el camino. Prendieron fuego a la madera. Esperaron hasta que las rocas estuvieran al rojo vivo. Entonces, Aníbal ordenó verter sus raciones de vino agrio, básicamente vinagre, sobre la piedra calentada. Fue una forma primitiva de ingeniería química. El choque térmico del líquido frío golpeando la roca supercaliente hizo que la piedra se rompiera y se desmoronara. Funcionó. Los soldados usaron picos para despejar los escombros, tallando un nuevo camino en el acantilado. Trabajaron por turnos, desesperados y hambrientos, hasta que el camino fue lo suficientemente ancho para que pasaran los elefantes. El descenso a Italia fue, irónicamente, más mortal que la subida. Estas laderas sureñas eran más empinadas y estaban cubiertas de hielo resbaladizo oculto bajo nieve fresca. Los hombres pisaban lo que parecía suelo sólido y se deslizaban sin control hacia su muerte. Pero finalmente, después de 15 días de infierno, el ejército salió tambaleante de las montañas y entró en el Valle del Po. El costo fue abrumador. Aníbal había entrado en los Alpes con casi 60.000 hombres. Emergió con apenas 26.000. Había perdido casi la mitad de su ejército y muchos de sus elefantes por el frío y los acantilados. Llegó a Italia demacrado, exhausto y enormemente superado en número por las legiones romanas que lo esperaban. Pero había logrado lo único que Roma nunca esperó. Estaba allí. El Senado romano entró en pánico. Habían asumido que los Alpes eran un escudo impenetrable. Ahora, el monstruo estaba en su patio trasero. El cruce de los Alpes no fue solo un movimiento de tropas. Fue una declaración. Le dijo a Roma que ninguna barrera, natural o artificial, podía mantener fuera a Aníbal Barca. La invasión había comenzado. Para la primavera del 217 a.C.,
Aníbal estaba profundamente dentro de Italia. Había sobrevivido a los Alpes y a los pantanos, pero sobrevivir no era suficiente. Necesitaba una victoria tan devastadora que destrozara la confianza de Roma. Para lograrlo, no buscó un campo de batalla, buscó una víctima. Su objetivo era Cayo Flaminio, un cónsul romano valiente, patriótico y fatalmente arrogante. Aníbal sabía que Flaminio no era del tipo que se sienta a esperar. Era un político que necesitaba una victoria rápida para satisfacer a los votantes en Roma. Así que Aníbal inició una campaña de tortura psicológica. Marchó su ejército pasando por el campamento de Flaminio, quemando aldeas y destruyendo cultivos, pero negándose a luchar. Básicamente le estaba abofeteando la cara, desafiándolo a salir. Flaminio mordió el anzuelo. Furioso, ordenó a sus legiones perseguir a Aníbal, marchando rápido, abandonando el reconocimiento adecuado. Estaba persiguiendo un fantasma, y ese fantasma lo llevaba directo a una picadora de carne. El lugar que Aníbal eligió fue el lago Trasimeno. Geográficamente era una trampa mortal natural. Un camino estrecho corría a lo largo de la orilla norte del lago, apretado entre el agua por un lado y colinas boscosas empinadas por el otro. En la mañana del 21 de junio, una niebla espesa y pesada se levantó del lago. Cubrió el fondo del valle, reduciendo la visibilidad casi a cero. Aníbal había ocultado a todo su ejército, caballería, infantería y honderos, en las colinas sobre el camino, perfectamente camuflados por los árboles y la niebla. Abajo, el ejército romano marchaba en una larga columna desorganizada. No podían ver al enemigo arriba. Ni siquiera podían ver el final de su propia línea. Pensaban que Aníbal estaba días adelante, huyendo aterrorizado. Entonces se dio la señal. De repente, las colinas cobraron vida. Miles de soldados cartagineses cargaron cuesta abajo, estrellándose contra el flanco de la columna romana. Debido a la niebla, los romanos ni siquiera supieron que estaban bajo ataque hasta que las lanzas ya estaban en sus pechos. No fue una batalla, fue una ejecución. Los romanos estaban atrapados. Si giraban a la izquierda, chocaban contra el muro de escudos cartaginés. Si giraban a la derecha, eran empujados a las profundas aguas del lago. Miles de hombres, cargados con armadura pesada, fueron conducidos al lodo y se ahogaron. El agua se volvió tan roja de sangre que hasta hoy un pequeño arroyo en la zona se llama Sanguineto, el lugar de la sangre. Pero aquí está el detalle que realmente captura la intensidad de esta masacre. Un detalle tan raro e impactante que suena a ficción. Mientras ocurría esta carnicería, un enorme terremoto sacudió la región. Fue lo suficientemente poderoso como para derribar estatuas en ciudades cercanas, desviar ríos y provocar deslizamientos de tierra en las mismas montañas donde luchaban. Sin embargo, el historiador romano Livio registra que ni un solo soldado en el campo de batalla lo notó. Estaban tan consumidos por la adrenalina de la supervivencia, tan encerrados en el frenesí de matar y morir, que la tierra literalmente tembló bajo sus pies y nadie lo sintió. Esa es la definición de guerra total. En menos de 3 horas, 15.000 romanos murieron. Otros 10.000 fueron capturados. El propio Flaminio fue decapitado por un jinete galo.
su cabeza montada en una lanza. El ejército romano del norte había dejado efectivamente de existir. Cuando la noticia llegó a Roma, el Senado no intentó suavizarla. Un magistrado salió ante la multitud llorosa en el foro y simplemente dijo: «Hemos sido derrotados en una gran batalla». El pánico barrió la ciudad. Los puentes sobre el Tíber fueron destruidos. Las mujeres rezaban en los templos, esperando que Aníbal marchara por las puertas en cualquier momento. Pero Aníbal no marchó sobre Roma. Todavía no. Sabía que no podía tomar una ciudad fortificada de ese tamaño sin equipo de asedio. En cambio, se dirigió al sur. Estaba preparando su obra maestra. Trasimeno fue una tragedia para Roma, pero lo que venía después sería un apocalipsis. Se dirigía hacia una polvorienta llanura llamada Cannas. 2 de agosto del 216 a.C., la llanura de Apulia, cerca de la ciudad de Cannas. El sol quema y un viento caliente conocido como el Volturno sopla arena y polvo directamente a la cara del ejército romano. Roma ya había tenido suficiente de trucos. Estaban hartos de emboscadas en la niebla y pantanos. Decidieron resolver el problema de Aníbal con fuerza bruta. Reunieron el ejército más grande de su historia, 8 legiones más aliados, casi 86.000 hombres. Era un martillo diseñado para aplastar plano al ejército de Aníbal. Al frente iba el cónsul Cayo Terencio Varrón, un hombre que creía que la sutileza era para cobardes. Aníbal, superado en número casi 2-1, hizo algo que parecía suicidio. Dispuso su infantería en una media luna convexa, abultada hacia los romanos, pero colocó a sus soldados más débiles, los galos e íberos, en el centro de ese abultamiento. Colocó a su élite de infantería pesada africana en los extremos lejanos, ocultos detrás de la curva. Era una trampa hecha de carne humana. Cuando el enorme bloque romano chocó contra el centro de la línea cartaginesa, el impacto fue estremecedor. Los galos del centro resistieron un momento, luego comenzaron a retroceder. No se rompieron, retrocedieron lentamente, luchando en cada paso. Los romanos, oliendo la victoria, avanzaron. Se adentraron más y más, gritando en triunfo, pensando que estaban rompiendo la línea de Aníbal. No la estaban rompiendo, la estaban entrando. A medida que el centro retrocedía, la línea se invirtió. La forma convexa se convirtió en una bolsa cóncava. Los romanos ahora se estaban embutiendo en una caja de matanza. De repente, Aníbal dio la orden. La élite de infantería africana en las alas giró hacia adentro como puertas cerrándose, golpeando los flancos romanos. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa, habiendo ya perseguido a los jinetes romanos fuera del campo, regresó y se estrelló contra la retaguardia romana. La tampa se cerró. El doble envolvimiento estaba completo. Pero aquí es donde los libros de historia suelen detenerse y comienza el horror. Tenemos que hablar de la física de la carnicería. Esto es el efecto de compresión. Imagina 80.000 hombres apiñados en un espacio que se hace cada vez más pequeño. A medida que el anillo cartaginés se apretaba, los romanos fueron presionados tan fuerte que no podían levantar los brazos para blandir sus espadas.
estaban empaquetados, hombro con hombro, pecho con espalda. El polvo levantado por la lucha era cegador. El calor era asfixiante. El pánico se instaló. Los hombres en el centro no podían ver al enemigo. Solo podían oír los gritos de sus camaradas muriendo en los bordes. Fueron aplastados por el peso de su propio ejército. Los relatos históricos describen soldados cavando agujeros en el suelo y enterrando la cabeza en la tierra solo para asfixiarse y escapar del terror. Otros fueron encontrados con los tendones de la corva cortados. Los hombres de Aníbal cortaban las piernas de los romanos exteriores para incapacitarlos. Pasaban al siguiente hombre de pie y volvían después a rematar a los lisiados. Ya no era una batalla, era una matanza a escala industrial. Durante horas, los cartagineses cortaron la masa atrapada. Se estima que en el punto álgido de la carnicería morían aproximadamente 600 soldados romanos cada minuto. Eso es 10 seres humanos extinguidos cada segundo. Al atardecer, el campo quedó en silencio. Más de 50.000 romanos yacían muertos. Entre ellos, 80 senadores y el cónsul Paulo. Roma había perdido el 20% de toda su población masculina adulta en una sola tarde. La sangre era tan profunda que los vencedores tuvieron que raspar la sangre de sus brazos solo para sostener su botín. Aníbal había logrado lo imposible. Había aniquilado una fuerza superior mediante pura geometría táctica. La batalla de Cannas todavía se enseña en todas las academias militares del mundo como la batalla perfecta. Pero para los hombres dentro de ese círculo, fue el día en que el mundo terminó. El sol se puso sobre el campo de Cannas, dejando atrás un silencio más pesado que el ruido de la batalla. En el campamento cartaginés, la celebración fue salvaje. Habían hecho lo imposible. Habían borrado al ejército romano. El camino a Roma parecía abierto de par en par. Esa noche, dentro de la tienda de mando de Aníbal, su comandante de caballería, Maharbal, golpeó el puño sobre la mesa. Estaba eufórico, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Miró a Aníbal e hizo una propuesta audaz. Envíame adelante con la caballería, y en 5 días cenarás en la capital de Roma. Era el movimiento Opio. Roma estaba indefensa. Las legiones estaban muertas. Las puertas estaban abiertas. Pero Aníbal se quedó allí mirando el mapa y negó con la cabeza. Se negó. Necesitaba tiempo para descansar a sus hombres, reunir equipo de asedio, planear. Maharbal miró a su comandante con incredulidad y pronunció una de las frases más famosas de la historia militar. Vincere sis, Aníbal, victoria utinesis. Sabes cómo ganar una victoria, Aníbal, pero no sabes cómo usarla. ¿Fue un error? Los historiadores han debatido esto durante 2000 años. Si Aníbal hubiera marchado, ¿podría haber terminado la República Romana allí mismo? Tal vez. Pero Aníbal era un soldado profesional, no un jugador. Sabía que Roma era una ciudad de murallas altas y cientos de miles de ciudadanos que lucharían calle por calle. No tenía catapultas, no tenía arietes. Estaba apostando a que Roma
se comportaría como una nación racional. En el mundo antiguo, cuando pierdes tu ejército, negocias la paz. Esa era la regla. Así que en lugar de marchar sobre Roma, Aníbal envió a su hermano Magón de vuelta a Cartago para entregar las buenas noticias. Magón entró en el Senado cartaginés, un lugar que había sido escéptico con la guerra de Aníbal, y no hizo un discurso. Simplemente volcó una enorme cesta en el suelo. Miles de anillos de oro se derramaron resonando sobre el mármol. En Roma, solo los équites, la clase alta, los caballeros, los senadores, tenían permiso para usar anillos de oro. Magón explicó que cada anillo representaba a un noble líder romano muerto por Aníbal. El montón era tan grande que tuvo que medirse por el pico. Era prueba irrefutable de que el liderazgo romano había sido decapitado. Pero mientras Cartago celebraba, Roma cambió. Cuando los primeros supervivientes de Canas llegaron tambaleantes a la ciudad, el pánico amenazó con desgarrar la sociedad. El grito, «Aníbal ad portas», «Aníbal está a las puertas», resonó en las calles. Pero entonces ocurrió algo aterrador. El Senado romano se reunió, no para discutir la rendición, sino para prohibir el duelo. Aprobaron un decreto que prohibía a las mujeres llorar en público. Limitaron el periodo de luto a 30 días. Prohibieron la palabra paz. Esto no era estoicismo. Era una ruptura psicótica. Estaban tan traumatizados que decidieron rechazar la realidad. Desesperados por apaciguar a los dioses, los civilizados romanos recurrieron al barbarismo. En el foro Boario enterraron vivos a 2 galos y 2 griegos, un sacrificio humano ritual para lavar los malos augurios. Mostraba la profundidad de su terror. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y luego vino la movilización. Roma raspó el fondo del barril. Bajaron la edad de reclutamiento a niños que ni siquiera habían alcanzado la pubertad. Abrieron las prisiones y armaron a los criminales. Lo más impactante, compraron 8.000 esclavos a sus dueños, los armaron y les prometieron libertad si luchaban. Los llamaron voluntarios. Aníbal envió un enviado a Roma para discutir un rescate por los miles de prisioneros que había tomado en Canas. Era una práctica estándar. Pagas y te devuelvo a tus hombres. El Senado romano se negó incluso a recibir al enviado. Declararon que cualquier romano que se rindiera no valía la pena salvar. Dejaron a sus propios hijos y hermanos pudrirse en los campamentos de Aníbal antes que darle una sola moneda de oro. Este fue el momento en que Aníbal se dio cuenta de que quizás había cometido un error de cálculo. Había roto el ejército de Roma, pero no había roto su mente. De hecho, había hecho lo contrario. Al golpearlos tan fuerte, había eliminado su humanidad y convertido al Estado romano en un animal rabioso acorralado que lucharía hasta la última gota de sangre. La guerra de tácticas había terminado. La guerra de desgaste había comenzado. Durante los siguientes 13 años, un extraño estancamiento descendió sobre Italia. Aníbal era técnicamente el ganador. Marchaba arriba y abajo por la bota de Italia, invicto, saqueando ciudades y capturando pueblos. Pero estaba luchando contra un fantasma. Después de la catástrofe de Canas, Roma finalmente aprendió la lección. Se dieron cuenta de que luchar contra Aníbal en campo abierto era una sentencia de muerte. Así que entregaron las riendas de la guerra a un hombre llamado
Quinto Fabio Máximo. Su apodo era Cunctator, el que demora. En ese momento, los romanos lo odiaban. Lo llamaban cobarde. Se burlaban de él por negarse a desenvainar la espada. Pero Fabio fue el único hombre lo suficientemente inteligente como para entender la Segunda Guerra Púnica. Sabía que la debilidad de Aníbal no eran sus tácticas, era su línea de suministros. Fabio introdujo lo que ahora llamamos estrategia fabiana. Era una guerra de sombras. Dondequiera que iba Aníbal, Fabio nos seguía, pero siempre se quedaba en las alturas, justo fuera de alcance. Si Aníbal bajaba al valle a forrajear comida, Fabio estaba en la colina observando. Si Aníbal intentaba atraerlo a una pelea, Fabio se quedaba quieto. Más brutalmente, Fabio ordenó una política de tierra arrasada en su propio país. Quemó cultivos romanos, destruyó granjas romanas y evacuó aldeas romanas antes de que llegara Aníbal. Básicamente mató de hambre a su propio pueblo para asegurarse de que Aníbal no tuviera nada que comer. Era una estrategia cruel, impopular y absolutamente brillante. Aníbal ahora era prisionero de Italia. Era como un león en una jaula. Podía rugir, podía pasear, pero no podía salir. Su ejército también estaba cambiando. Los veteranos endurecidos que habían cruzado los Alpes morían de vejez o enfermedad. Fueron reemplazados por mercenarios italianos locales que no compartían la misma lealtad fanática ni la disciplina. El filo afilado de la espada cartaginesa se estaba embotando. Sin embargo, incluso en esta asfixia en cámara lenta, el genio de Aníbal destellaba como un rayo. Hay una famosa historia de la época de la campaña de Fabio que demuestra que aún era el maestro del juego mental. Fabio finalmente había logrado atrapar a Aníbal en un valle, bloqueando todos los pasos de montaña. Parecía jaque mate. Pero esa noche, los centinelas romanos en las crestas vieron algo aterrador. Miles de antorchas se movían subiendo la ladera en la oscuridad. Parecía que todo el ejército cartaginés lanzaba un desesperado ataque nocturno sobre las cumbres. Fabio, cauteloso como siempre, movió sus tropas para interceptar las luces. Era una trampa. Aníbal había reunido 2000 bueyes. Les había atado haces de leña seca a los cuernos. Los había prendido fuego y los había hecho galopar montaña arriba. Mientras los romanos perseguían vacas en llamas, Aníbal marchó silenciosamente su verdadero ejército por el paso desprotegido de abajo. Los había engañado de nuevo. Pero estos momentos de brillantez se estaban volviendo raros. La realidad estratégica era sombría. Aníbal recibía casi ninguna ayuda de Cartago. Los políticos en casa estaban celosos de su éxito y se negaban a enviar refuerzos significativos. Estaba solo. Y mientras Aníbal jugaba al gato y al ratón en Italia, Roma hacía movimientos en otros lugares. Se dieron cuenta de que no podían matar al león, así que decidieron atacar la guarida del león. Enviaron ejércitos a Hispania y África. Y ascendiendo en las filas del ejército romano estaba un joven que había sobrevivido a Cannas. Había estudiado a Aníbal no con miedo, sino con obsesión. Anotó cada movimiento, cada truco, cada formación. Era el único romano que no quería evitar a Aníbal. Quería ser Aníbal. Su nombre era Publio Cornelio Escipión,
y estaba a punto de cambiar el juego para siempre. Mientras Aníbal miraba vacas en llamas en Italia, la verdadera guerra se decidía en Hispania. El hombre que Roma envió allí era Publio Cornelio Escipión. Solo tenía 25 años, demasiado joven para comandar legalmente un ejército, pero era el único hombre dispuesto a aceptar el trabajo. ¿Por qué? Porque su padre y su tío habían sido asesinados por los ejércitos de Aníbal. Escipión era diferente. No luchaba como romano, luchaba como Aníbal. Entendía que la guerra no se trataba de seguir reglas, se trataba de explotarlas. En el 209 a.C., Escipión apuntó a Nueva Cartago, la capital del Imperio cartaginés en Hispania. Era una fortaleza rodeada de agua por 3 lados, considerada inexpugnable. Pero Escipión había hecho su tarea. Aprendió de pescadores locales que la laguna del lado norte se vaciaba drásticamente con la marea baja. Al igual que Aníbal usó los Alpes y los pantanos, Escipión usó el océano. Esperó a que bajara la marea y en un movimiento que pareció intervención divina a sus soldados, los hizo marchar por el agua poco profunda, donde las murallas eran bajas y desprotegidas. Tomaron la ciudad. En una tarde, Escipión capturó el tesoro de Cartago, sus mejores artesanos y sus rehenes. No solo ganó una batalla, robó la cartera de Aníbal. Con Hispania perdida, la situación de Aníbal en Italia se volvió crítica. Se le acababan los hombres. Su última esperanza era su hermano Asdrúbal Barca. Asdrúbal realizó un milagro propio. Reunió un nuevo ejército en Hispania y cruzó los Alpes, siguiendo el viejo camino de Aníbal. Traía elefantes frescos, oro fresco y 30.000 soldados para unirse a su hermano en Italia. Si se reunían, Roma estaba condenada. Pero Roma había aprendido el valor de la velocidad. El cónsul Nerón interceptó a los mensajeros de Asdrúbal. Se enteró del plan. En una audaz marcha forzada, Nerón tomó 7.000 tropas de élite, marchó al norte en secreto y se unió al ejército romano del norte. Superaron a Asdrúbal en la batalla del Metauro y lo aniquilaron. Aníbal no sabía nada de esto. Estaba esperando en el sur, escudriñando el horizonte en busca de las banderas de su hermano. Una mañana, la caballería romana cabalgó hasta el puesto avanzado de Aníbal. No atacaron. Simplemente arrojaron un saco por encima de las empalizadas y se fueron. Cuando los guardias de Aníbal abrieron el saco, encontraron la cabeza cortada de Asdrúbal Barca. Los romanos no solo lo habían matado, habían preservado la cabeza para que Aníbal la reconociera. Fue un mensaje de pura brutalidad psicológica. Aníbal miró el rostro de su hermano y supuestamente dijo: «Veo allí el destino de Cartago». Sabía que se había acabado. Los refuerzos estaban muertos, las líneas de suministro cortadas. Escipión había conquistado Hispania y ahora se preparaba para invadir África misma. El Senado romano finalmente llamó a Escipión para planear la invasión de Cartago. Aníbal, el hombre que había aterrorizado Italia durante 15 años, recibió la orden que más temía: vuelve a casa. Tuvo que abandonar a los veteranos que habían luchado por él, matar a sus propios caballos porque no podía transportarlos y navegar de regreso para defender una ciudad que nunca lo había apoyado. El escenario estaba listo para el duelo final. 2 maestros de la guerra, una leyenda envejecida
y un prodigio en ascenso estaban a punto de encontrarse en las arenas de Sama. 19 de octubre del 202 a.C. Las llanuras de Sama, al sur de Cartago. El aire está espeso de polvo y del olor de la violencia inminente. Después de 16 años de sangre, la Segunda Guerra Púnica se reduce a una sola tarde. Pero antes de que se desenvainaran las espadas, ocurrió algo extraordinario. Un momento tan cinematográfico que parece escrito por un guionista. Sin embargo, está registrado en los libros de historia. Aníbal y Escipión cabalgaron solos hacia el espacio vacío entre los ejércitos. Solo ellos dos con sus intérpretes. Imagina la tensión. Por un lado, Aníbal, ahora casi de 50 años, una leyenda viviente, tuerto, curtido, el hombre que había perseguido las pesadillas de Roma. Por el otro, Escipión, de 33 años, hermoso, confiado, invicto, el Aníbal romano. Aníbal habló primero, ofreció la paz, advirtió a Escipión sobre la inconstancia de la fortuna, diciéndole que una victoria hoy podría convertirse fácilmente en un desastre mañana. Sonaba cansado. Escipión escuchó respetuosamente, lo miró a los ojos y se negó. Dijo: «Tú empezaste esta guerra, ahora debes terminarla». Volvieron a sus líneas. No había nada más que decir. Aníbal jugó su última carta: 80 elefantes de guerra. Era el cuerpo de elefantes más grande que jamás había reunido. Su plan era simple y brutal: cargar las bestias directamente al centro romano, aplastar su formación y dejar que la infantería limpiara a los supervivientes. Pero Escipión había estado esperando esto. Había visto lo que los elefantes podían hacer y tenía una solución basada en física, no en fuerza. Organizó sus legiones no en el patrón tradicional de tablero de ajedrez, sino en columnas con amplios carriles abiertos que corrían directamente a través del ejército. Ocultó estos carriles con escaramuzadores ligeros para que los conductores cartagineses no los vieran. Cuando Aníbal dio la señal, la tierra tembló. 80 elefantes cargaron. Al acercarse, los escaramuzadores romanos hicieron sonar miles de trompetas simultáneamente. El ruido fue ensordecedor. Algunos elefantes entraron en pánico inmediatamente, girando y pisoteando a la propia caballería de Aníbal en las alas. Los que siguieron cargando golpearon la línea romana, pero en lugar de chocar contra un muro de escudos, encontraron espacio vacío. Los soldados romanos simplemente se apartaron. Los elefantes, siguiendo el camino de menor resistencia, corrieron inofensivamente por los carriles que Escipión había creado. A medida que pasaban, los soldados romanos les lanzaban lanzas a sus francos blandos. La fuerza imparable había sido neutralizada por el espacio vacío. Con los elefantes fuera y su caballería neutralizada, Aníbal se vio forzado a un combate de infantería a puñetazos. Sus veteranos de Italia lucharon con la desesperación de hombres que sabían que no había retirada. Realmente estaban empujando a los romanos hacia atrás. Por un momento, pareció que Aníbal podría lograr un último milagro. Pero entonces el fantasma de Canas regresó. La caballería romana, habiendo perseguido a los cartagineses fuera del campo, giró y regresó. Se estrellaron contra la retaguardia del ejército de Aníbal.
fue justicia poética. Escipión había usado la propia jugada característica de Aníbal, el envolvimiento contra él. El maestro fue derrotado por su propia elección. Murieron 20.000 cartagineses. Aníbal, viendo el colapso, huyó del campo para urgir al Senado a rendirse. Les dijo la verdad: no solo he perdido una batalla, he perdido la guerra. Cartago se rindió. Los términos fueron humillantes. Tuvieron que quemar su flota, 500 barcos en el puerto, una hoguera que se veía a kilómetros. Tuvieron que pagar una indemnización masiva y, lo más importante, no podían hacer la guerra sin permiso de Roma. Cartago dejó de ser una superpotencia y se convirtió en un estado cliente. La pesadilla había terminado. Roma había ganado. Pero para Aníbal, el fin de la guerra no fue el fin de su historia. La supervivencia sería un castigo peor que la muerte. Pensarías que la historia termina en Sama. El malo pierde, el héroe gana y pasan los créditos. Pero la historia rara vez es tan limpia. Aníbal no murió en Sama. Regresó a Cartago e hizo algo aún más sorprendente. Aceptó un trabajo de oficina. Fue elegido sufete, magistrado jefe, y al igual que en el campo de batalla, fue un genio. Erradicó la corrupción, reformó el sistema fiscal y reconstruyó la economía de Cartago tan rápido que en pocos años ofrecieron pagar toda su deuda de guerra a Roma de una sola vez. Esto aterrorizó a Roma. Se dieron cuenta de que Aníbal Barca no necesitaba elefantes para ser peligroso. Mientras estuviera vivo, era una amenaza. Así que los halcones romanos exigieron su arresto. Aníbal sabía que venían. Huyó en la noche, comenzando un trágico exilio errante que duraría casi 20 años. Pasó de reino en reino en el este: Siria, Creta, Armenia, Bitinia, ofreciendo sus servicios como asesor militar a cualquiera que luchara contra Roma. Se convirtió en un fantasma, un coco que rondaba los bordes del mapa. Era el viejo león, sin dientes, pero aún rugiendo, intentando encender un último fuego para quemar la República Romana. Pero el mundo había seguido adelante. Los reyes a los que sirvió no le escuchaban. Usaban su nombre por prestigio, pero ignoraban sus consejos. Finalmente, en el 183 a.C., la red se cerró. Aníbal vivía en Bitinia, en la actual Turquía. Los romanos presionaron al rey local para que lo entregara. Soldados rodearon su casa. Aníbal revisó las salidas secretas. Todas estaban bloqueadas. No entró en pánico. Llevaba años su plan de escape consigo. Llevaba un anillo con un compartimento secreto que contenía una dosis letal de veneno. Miró el veneno y pronunció sus últimas palabras, registradas por la historia, con un sentido irónico mordaz. Liberemos a los romanos de la ansiedad que han experimentado durante tanto tiempo, ya que piensan que poner a prueba su paciencia esperando la muerte de un viejo es demasiado. Bebió el veneno y murió. Tenía 64 años. Entonces, ¿quién ganó? En el mapa, Roma ganó. Arrasaron Cartago en el 146 a.C., salando la tierra para que nada volviera a crecer allí. Se convirtieron en los amos del Mediterráneo. Pero en la mente, Aníbal ganó. Cambió fundamentalmente
el ATN de Roma. Antes de Aníbal, Roma era una potencia regional con una milicia ciudadana. Para derrotarlo, Roma tuvo que convertirse en una máquina militar. Tuvieron que normalizar la idea de un ejército permanente, de generales con poder absoluto como Escipión, Sila y eventualmente Julio César. El miedo a otro Aníbal creó el Imperio Romano. Los hizo despiadados, paranoides y expansionistas. Conquistaron el mundo no porque quisieran, sino porque estaban aterrorizados de que si se detenían, otro monstruo vendría por los Alpes. Aníbal Barca no destruyó Roma. Obligó a Roma a destruir su propia república para sobrevivir. Rompió su mente y al hacerlo, moldeó la historia del mundo occidental para siempre. Si disfrutaste este profundo análisis de la mente del mayor táctico de la antigüedad, por favor, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que Aníbal fue un héroe luchando por su patria o un villano que sacrificó a su pueblo por una vendetta?